Sí, pero tenemos que ir muy rápido porque estamos haciendo un curso entero en 2 minutos, ¿eh? Eso realmente. Buenas tardes. Primero quiero agradecerles a todos por acompañarnos hoy. Ha sido una tarde lluviosa y venimos de un espectáculo hermoso de la Universidad Creativa. Tengo el honor de estar al lado de José Forteza. No solamente es una gran persona y su cargo también es Senior Editor de Vogue y GQ para toda Latinoamérica, sino que también José ha estado involucrado en la escena artística desde un inicio. Realmente él no empezó en el mundo de las revistas, empezó en el mundo de la música. Así que su corazón, más allá de ser moda, que es creo que todo lo que todos identificamos, va muchísimo más allá y es de arte. Entonces, si quieres dar la bienvenida, José. Gracias, gracias por tenerme aquí. Él empezó muy serio con la voz engolada y ya cuando dijo José, aquello cambió ya. Y es que así soy yo, creo que así, y así debe ser este mundo en el que estamos. Igual que el mundo de la música, igual que todo lo que sea arte. El arte es para expresar y para comunicar. Si te conviertes en un divo, en un tonto de los palotes, en un ególatra, mejor dedícate a la política. Porque esto es para la gente que sabe comunicar, que empatiza y que tiene sinergia instantánea con su audiencia y con las que pueden ser personas que se integren a su audiencia. Así que gracias por tenerme aquí. Este además es mi hijo de mentirita, pero mi hijo me molesta casi tanto como los sobrinos nietos. Y para mí es un gusto, un honor que estés tú aquí conmigo, pero sobre todo estar en una plataforma que me dice que la moda en Costa Rica, la moda en Centroamérica sigue adelante y que va a tener un futuro, como avisoramos desde la primera vez que pisamos este país en el año 89, a hacer otra cosa, que el futuro siempre vale la pena. Así que muchas gracias a la organización por tenerme aquí. De nuevo, es un doble honor estar aquí con ustedes y ojalá que no se aburran este ratico que vamos a estar aquí. Oscar Toribio, ¿estás dormido? ¿Ya tan pronto? Bueno. Bueno, vamos a conversar unos 30 minutos y después vamos a abrir un espacio para preguntas, entonces igual vayan anotando por ahí lo que tengan. Vamos a hablar de un poquito de todo. Lo primero en sí, y yo creo que por lo principal que estamos acá, es por el diseño de modas. Cuando hablamos de industria de moda, son varias aristas, pero la principal que ubicamos es el diseño de modas. ¿Sentís que a nivel latinoamericano este diseño de modas cambió durante el COVID? Mira, el mundo cambió durante el COVID, no solo el diseño de moda. El diseño en general, en todos los aspectos y toda la creación artística cambió porque la gente tuvo un tiempo de introspección con el que no contaba. Ese es el lado lindo, esa es la parte positiva. También hubo una realidad muy dura y es que todos los que dependen de su acto de creación vieron que estaba todo genial pero que nadie los podía comprar. Y lo curioso es que esto no es un fenómeno único de la pandemia. Esto se hizo evidente en la pandemia. Pero la lucha por sobrevivir de quien hace un trabajo creativo ha existido desde que se hizo el primer trabajo creativo. Hay quienes tienen más o menos suerte, que no siempre tiene que ver con el talento. Hay quienes tienen más o menos talento y no tienen esa suerte. Hay quienes lo tienen todo, pero la realidad es que no tienen el acceso a las materias primas, el acceso a los mercados, el acceso a la difusión de su trabajo. En todo eso se pudo meditar durante la pandemia. Y la gente sorpresiva, de manera sorpresiva, sustituyó la ausencia de estímulos inmediatos para realizar su trabajo con una dosis adicional de creatividad para sobrevivir. A veces la subsistencia nos obliga, ¿no?
Hay dichos, en Cuba hay un dicho que dice que cortando la parte de abajo del cerdito se aprende a capar, ¿no? O cuando la necesidad aprieta se paren gemelos, se paren gemaguas. Y eso pasó, creo yo, en la pandemia, está pasando en la pandemia, porque no sé por qué tenemos el hábito de hablar en pasado de este rollo que sigue. La diferencia es que ya en este año se hicieron muchas cosas para sobrevivir, para pasar el pantanal, y estoy pensando desde las máscaras que tú me comentabas cuando hablábamos de las preguntas que íbamos a tener aquí, desde hacer máscaras hasta hacer cosas que realzaran la parte utilitaria y la parte pragmática adaptada al momento en que estamos viviendo del trabajo creativo. O sea, era crea más, crea diferente, adáptate para que sobrevivas, o simplemente cámbiate de trabajo y vete a hacer trabajo de enfermería, que es lo que se requiere. Entonces, felizmente, mucha gente cambió positivamente para eso. A mí me da demasiada gracia con el tema de las máscaras y lo que te comentaba. O sea, los diseñadores nacionales y regionales, latinoamericanos también, dijeron como, ok, mi marca innovó, saqué mascarillas. Es como, sí, todas las marcas lo están haciendo. O sea, ¿dónde está la innovación? Sí hubo algunas marcas, al menos pude ver acá a nivel país, que sacaron una propuesta diferenciada de la competencia. Entonces, al final se decidieron enfocar en un nicho. Pero mi pregunta de la evolución de la moda como tal es porque durante el año pasado, durante este año, contemplando que la pandemia sigue, todos seguimos vistiendo ropa el día a día. Claro. ¿Por qué no estamos vistiendo ropa de diseñador, o por qué el diseñador no está vendiendo si al final es ropa del día a día? Ya, eso ahí va el punto de que no es un tema de la pandemia y no es culpa de la pandemia. Yo creo que la evolución del consumo de moda, que no es necesariamente la evolución de la moda lo que estamos enfocando, es un proceso muy lento que enfrenta muchos problemas. El primer problema que enfrenta es las grandes producciones de las grandes transnacionales, que no necesariamente es lo que más queremos como obra creativa y como trabajo creativo en la industria de la moda, ¿no? Cuando se habla entonces del nicho de la moda de diseñador, infelizmente sigue siendo un nicho por muchas razones. Uno, la gente tiene que vestirse todos los días y no le alcanza el dinero de alguna manera para comprar ropa de diseñador. No es culpa de los diseñadores, es una realidad ineludible. Sus costos de producción son más altos. Su tiempo dedicado a la parte, digamos, artística de lo que están proponiendo es más dilatado, y obviamente eso tiene un precio más elevado. La gente no logra entenderlo. La gente no tiene una conciencia de que es mejor y es más loable, incluso en otros aspectos que tendríamos que entrar en otra disciplina, que es el tema de la sostenibilidad o no. Es mucho más loable y mucho más aplaudible, y habla más de ti como ser humano estético y ético, las dos cosas a la vez. Cuando tú compras una pieza de diseñador o 3 piezas de diseñador que pueden servirte además para tú mismo desarrollar tu lado creativo cada vez que las combinas, las intercambias o las muestras, aunque te cueste más caro que comprarte 7 camisetas u 8 piezas que se van a echar a perder en 2 minutos y que te llevan al día a día. ¿Te das cuenta? Entonces, la evolución de la postura del consumidor versus a raíz lógica de la postura del creador, en este caso, y del productor, es un rollo que no tiene que ver con la pandemia. Lo que pasa es que en tiempo de pandemia nos pusimos a pensar en todo eso, pero eso ha estado pasando desde que por primera vez alguien decidió que había un espacio para la ropa mejor elaborada y de mejor gusto con el prêt-à-porter versus, de nuevo, el haute couture, y la gente empezó a quererse vestir mejor sin tener el dinero para vestir alta costura. Eso estamos hablando de casi la mitad, un poquito después de la mitad del siglo pasado. Entonces, el proceso ha seguido lentamente, porque no es fácil, porque es un proceso sociológico, va mucho más allá. O sea, la moda es arte y es también parte de la sociología. Y por tanto, si hay vaivenes económicos, vaivenes de cualquier tipo, y cambios en la relación demanda y producción, como también sabemos, pues obviamente eso no se detiene. Lo interesante es que ahora, pandemia o no pandemia, se está produciendo un cambio en la psicología del consumidor, que al final es el que manda. El consumidor ya va entendiendo en una medida considerable, no tanto como quisiera la humanidad, pero sí notable, esto que estábamos hablando, que es calidad contra cantidad, que es perdurabilidad contra intensidad de consumo.
y el precio que vamos a pagar si no cambia esa filosofía es que nuestros nietos no van a tener un planeta donde vivir. Hablo de los nietos de mi generación. Ustedes posiblemente no lleguen a los 67 años porque no van a tener que andar con máscaras de oxígeno, no por los virus. Y esto es un rollo serio. Entonces, yo creo que el cambio interesante es que durante la pandemia, yo sé que tienes que cortarme si hablo mucho, así que no tengas pena, pero esto lo voy a terminar. El cambio real de la pandemia es que esto que ha venido produciéndose, la gente ha tenido tiempo de interiorizarlo y de pensarlo. Y entonces cuando fueron a dar ese paso de supervivencia creativa, ya tenían todo esto en cuenta. Y las máscaras, es cierto, las máscaras fue una tendencia probablemente la más a la mano que contaba la gente y no hay nada que criticarles porque tenían que sobrevivir. Y también es bonito, hay quienes lo hicieron de manera realmente altruista, hay quienes lo hicieron como una herramienta de mercadeo, yo las aplaudo las dos. Los que hicieron máscaras para que todo el mundo en las redes sociales dijera, la marca tal hizo mascarillas y se las regaló a los trabajadores de la salud. Mira, si lo hicieron con otra motivación no me importa, el punto es que tuvieron las máscaras los enfermeros. Entonces, esas cosas yo creo que siempre son positivas, ¿no? O sea, lo único negativo de la pandemia y terrible ha sido la gente enferma y la gente muerta. Pero el replantearnos tantas cosas ha sido positivo y sí tienes razón. Ha tenido un impacto en la evolución de la moda desde el punto de vista que la gente, lo que ya venía pasando, tuvo más tiempo de aterrizarlo, pensarlo y darse cuenta que es de vital importancia. Ahorita que hablábamos un poco sobre la evolución del consumo, ¿sentís que desde la primera vez que viniste a Costa Rica ha cambiado esa perspectiva a hoy? O sea, tomando en cuenta que al final, dentro de los eventos de moda, o sea, va un público de nicho que es seguidor de la moda. Sin embargo, a nivel población, o sea, cuando venís en el transporte, o sea, la gente de la calle, ¿qué ves? O sea, mira, para eso tendría que estar no 5, 4, 3 días de un Fashion Week y ver a la gente que veo siempre y moverme como me muevo. Tendría que estar en la calle. Si voy a ser honesto, cuando miro ahora mismo a ese señor que anda por ahí, no me dice para nada que ha cambiado el hábito de consumo. Y hay que ser realistas. O sea, yo no puedo afirmarte, y creo que nadie aquí puede decírmelo, ni tú mismo, que el hábito de la mayoría de la población hacia el consumo de moda de una manera cambiante hacia el diseño nacional, o sea, incluso ni siquiera hablemos de diseño como esa sacrosanta institución creativa, sino como la producción de ropa para la gente de marcas nacionales con un sentido muy práctico y muy de atuendo y de vestimenta sobre diseño. Yo no creo, desafortunadamente, que he visto un gran cambio, pero no es solo aquí, tampoco lo veo en París ni lo veo en Nueva York, porque ellos siguen consumiendo la misma cosa que habían consumido. El que es un consumidor de nicho porque tiene poder adquisitivo o porque tiene la visión estética o porque le da la gana o porque le gusta mostrar, aunque no le guste lo que lleva, porque lo que lleva es diseño nacional y lo haga también por su imagen, mira, sigue siendo un grupo minoritario. Lo que sí veo, y eso sí tengo que decirlo, es que cada vez las generaciones que son parte de este nicho son más jóvenes y eso me hace muy feliz. Me hace muy feliz que no se vea la moda y no se vea el trabajo de diseñador, sobre todo en América Latina, en sentido general, como la ropa de ocasión. Aquí en Costa Rica probablemente no creo que no tanto, estoy seguro que no tanto, pero en muchos otros sitios de Latinoamérica y del Caribe hispanoparlante, moda de diseñador es únicamente el día que me caso, el día que voy a la boda y el día que voy a mi entierro. Y cuidado, porque para el entierro voy a coger una que ya me pusieron y no la voy a escoger ni yo. Eso sí ha ido cambiando. Porque entre el consumidor más joven que dicta la producción al final, ya hay deseos de vestirse con un concepto y tener una narrativa en lo que se están poniendo. O sea, ya se entiende que lo que te pones habla de ti, habla de lo que vas a hacer, habla de lo que has hecho y de lo que puede ser posible. Y eso lo tienen varias generaciones ya. Lo tiene la mía, lo tienen las 3 que me siguen hasta llegar a los Gen Zers, que definitivamente sí se están ocupando de mandar un mensaje con lo que se ponen. Y dentro de esta perspectiva, el reto para el diseñador, ¿dónde está entre lograr esa usabilidad e impregnar su firma dentro de? En la pregunta ha dado la respuesta. Yo creo ahora mismo, y veo a Rob parado ahí, y tengo que hacer una mención de esta pasarela que acabamos de ver. Yo miraba el drama y Rob Camilo, él es el rey del drama en este país. Es un artista que diseñó ropa y que ahora hace lo que le dé la gana porque puede hacerlo. Es un talento monstruoso. Y yo vi su trabajo aquí y después tuve
la fortuna de estar con él, por ejemplo, en un sitio como Kuala Lumpur, en Malasia. El impacto que tuvo la primera vez que yo me senté con una pasarela y salió una modelo levantando una falda y la historia que me hizo ese diseñador con el movimiento de aquella tela, fue absolutamente notable, impactante. No había esperado yo encontrarlo aquí. Y cuando llegué a Malasia con Rob, llegó Rob por su lado, yo por el mío, pero yo estaba, y vi la reacción de aquellas personas que sí son de una cultura muy diferente a la nuestra, fue impresionante. Fue absolutamente impresionante. Pero ¿qué es lo que distingue el trabajo de él, que felizmente he visto en esta pasarela que acaba de terminar? Que detrás del dramatismo maravilloso de la puesta en pasarela, detrás del dramatismo maravilloso que puede haber en una soprano cantando un aria tremenda con toda una producción de vestuario encima, para el diseñador de moda tiene que estar el sentido común de que cuando se quitan los abalorios hay una pieza vestible debajo. Y eso es, a mi juicio, la clave del diseñador de alta costura. Porque está bien que tú hagas 3 piezas para que después vayan a parar a un museo, para que la señora o el señor o el que esté en género indefinido lo cuelgue y lo done un museo. Pero cuando viene una persona que detrás de un bustier creado con un plástico reciclado y maravilloso, que es una pieza escultórica, se lo puede quitar y queda un camisero perfectamente vestible con largos irregulares y con el impacto visual de 2 tonos diferentes de naranjas y rosas que están en tendencia, tú dices, estos niños están en algo. Y eso me hace feliz y me emociona. Y mira, props. Podemos decir entonces que al final el reto es ese, crear ropa usable pero a la misma vez de diseño. ¿Dónde más bien se dibuja la línea de que esa ropa de diseño que sea usable no se vea como de una tienda comercial? Mira, honestamente, a mí no me parece importante. No. Si ¿tú sabes cuál sería el objetivo maravilloso? Que no hubiera necesidad de diferenciar una ropa de diseñador de una ropa comercial o de una tienda comercial, porque las tiendas comerciales abracen y entiendan el valor del toque personal en una ropa de diseño que además tenga producción accesible a todos. Pues qué bien, porque justo por ahí quería ir. De hecho, acá en el país, las tiendas de diseño venden y la mayor cantidad de ventas que tienen son por personas que compran sin saber que es diseño nacional. Son personas que ni siquiera ven una etiqueta, sino ven la funcionalidad del producto. Entonces ahí está la premisa de hasta qué punto hay que innovar y volver a lo básico, claro, para crear una marca de diseño rentable. Yo estoy absolutamente feliz por lo que me has dicho y que sea así. O sea, vuelvo a lo mismo, siempre tiene que haber alternativas, opciones de mercado, nichos de mercado y niveles de mercado. Definitivamente. El nicho de la ropa de alto costo y de lo mismo made to measure que la más elevada haute couture con todos los certificados, está bien que exista. Quien lo pueda tener, quien lo pueda pagar, props. Y tú lo disfrutas porque además, siempre hago este símil. Hay quienes pueden pagarse tener un Picasso en casa, y hay quienes tienen el mismo disfrute cuando tienen una buena copia, y hay quienes disfrutan tremendamente en su apartamentito, en una guardilla de cualquier parte de la ciudad, tener ni siquiera una reproducción, muchísimo, sino una lámina de ese Picasso. Lo importante es que a todos les guste el Picasso. Y hay diferencias que sí hacen a una más o menos cara, y es por supuesto los materiales, es el volumen de producción, es el sitio donde se produce, y ahí viene algo que es más preocupante, más interesante y más necesario, y es saber que el que produzca la lámina y el que produzca la reproducción cuide a quienes están trabajando y que se haga con prácticas justas. A mí me preocupa menos que la gente vaya a una tienda de diseñador, sepa que está comprando diseñador, o vaya a una tienda del retail, a un retail sin no brand, whatever, y estoy usando anglicismo que yo lo detesto, no sé por qué me salió. Pero bueno, el punto es que se compre una pieza que haya sido producida con otros estándares para hacerla más económica, lo cual es perfectamente comprensible, pero que sí sigan la historia de la etiqueta verde de esa ropa. Porque si es una ropa que el algodón no es el mismo algodón que tiene lo que vimos en la pasarela, pero se hizo con prácticas justas, se le pagó lo que debía a las manos que lo hicieron,
y además de eso lo voy a usar 20 veces y no voy a asesinar el planeta y tiene el buen gusto de aquel Picasso que está en el Museo del Louvre, felicidades. Ok, para ir aterrizando un poco más, estamos de acuerdo en que los diseñadores, al menos en Centroamérica, en Costa Rica y Latinoamérica, tienen que pensar en su marca más allá de una colección. Pensar en prendas usables, prendas que compitan con piezas comerciales y a la misma vez tener el impulso de crear piezas más conceptuales que puedan funcionar, como vos decís, para un show o... Sí, ya veo por dónde vas. Yo creo que sí. Yo creo que todos los diseñadores en todas partes del mundo, y hay algunos que lo hacen y otros que no, tienen que saber que existen ese nicho, por eso empezaba por ahí, de gente que se viste con arte, se viste de arte y se pone arte encima, y personas que se visten con lo que ellos entiendan que es el mejor gusto de acuerdo a su personalidad, porque la moda expresa quién tú eres y deben tener las dos líneas. Yo creo que para sobrevivir esta línea es importante porque es la que puede pagar la otra. El que tenga un mecenas que le pague nada más que hacer grandes obras de arte para el Louvre, pero mira, felicidades. Pero si no, tienes que sí, tener sentido común y no creerte, porque a veces se le echa mucho, yo soy uno de los que me paso la vida echando la culpa a todo lo que viene de fuera de Latinoamérica y que nosotros los pobres latinoamericanos y diseñadores locales somos víctimas, pero también a veces sucede que muchos diseñadores latinoamericanos o asiáticos o hasta en África lo he visto, se ponen la credencial de diseñador, yo nada más que hago arte, yo nada más que hago ropa para que se la ponga un grupo reducido de gente y después me quejo que no tengo acceso al gran mercado. Entonces, no, si lo quieres hacer, yo te aplaudo, pero estate seguro que estás haciendo una pieza de nicho, una obra de nicho, eres un artista, te respetamos, pero si vas a vivir de tu ego, come de tu ego. Hay que tener sentido común, hay que ser práctico y si me están escuchando jóvenes aquí que están estudiando ahora, aplaudo la obra creativa que puedan hacer, aplaudo esa parte maravillosa que hace de la moda un arte, pero recuerden que en un momento hablé de que la moda era un fenómeno sociológico y la sociedad no es solamente las tres señoras que pueden ir a un lugar a ver un vestido en un museo después que se lo pusieron. Hagan esa parte, sean artistas, pero parte de ser artistas es adaptar su talento a la mayoría de la gente, hacer vestible lo que hacen y hacer un servicio social, un servicio a la mayoría. Y es que a través de mi capacidad de ser un gran artista y un gran creativo, yo puedo ofrecerle a esa gente la posibilidad de que sean gente estéticamente también más felices con ellos mismos. Yo creo que al final es un reto y en ese reto está la clave de que no nazcan marcas muertas. O sea, porque año con año podemos ver alrededor del mundo el surgimiento de marcas que después de una colección murieron porque nadie quiso comprar sus prendas. Claro. Tenemos un caso muy concreto acá que no sé si vos recordás de un chico súper talentoso. Me lo vas a sacar. Sí. Eso es una de mis grandes, no vas a seguir hablando. No, comentalo. Ya lo que hiciste comentar, comentalo. No, porque eso es mi mea culpa. Hubo una vez, hace unos años, que estuve en un evento acá y hubo un talentosísimo joven que recién se graduaba y se presentó su colección de graduación. A mí me impresionó tanto, no me arrepiento de que me haya impresionado porque el tipo se mereció, y además, ni lo pensé, fue un resorte, me hizo levantarme a aplaudirlo. Y después la historia aparece y me han echado la culpa de que le hice un daño tremendo porque se creyó que ya lo había logrado. Y el muchacho resulta que por razones que no sé cuáles son, porque nunca más me enteré, fue como la lambada en los años 80 en la música, que fue canción de un verano y no pasó nada más con él. Eso fue una lección para mí, como editor de moda. Fue una lección para mí como persona además que me interesa este mundo. Y fue una lección para mí también en el sentido de que una colección no hace una carrera. Una colección, al contrario, puede terminar con una carrera si no mantienes tu mismo nivel después de eso. Contraparte de lo que sucedió, para los que son diseñadores o están estudiando diseño, era una colección preciosa, pero insostenible en un mercado latinoamericano. Claro. El chico no pudo colocar ninguna de las piezas, por lo cual no pudo hacer ninguna venta y no pudo volver a invertir en su marca, así que entró un proceso de frustración donde dijo, ¿para qué estoy diseñando si nadie quiere usar lo mío? Claro, la gente lo quería usar para eventos muy específicos donde se querían llevar todo el show, pero hay una línea ahí que yo creo que los diseñadores más consolidados saben en cuanto a te presto ropa o te vendo mi ropa, y que es un gran fenómeno
que para entrar un poquito más en lo que son los Instagramers y creadores de contenido, ¿qué opinas vos de esa postura? Mira, yo creo que si se trata de una persona, pensando en los influencers y en los, para generalizar, porque si me pongo a hablar de cada plataforma no llego. Yo creo que sí, que es importante porque es una nueva manera de darse publicidad, realmente. Y en la historia de la moda, y quienes tienen más de 17 años, que aquí somos casi todos, sabemos que siempre en el mundo de la moda se ha prestado ropa, y desde que existió la primera vez y siempre la menciono porque nadie sabe de ella, y es una injusticia de la historia, hubo una actriz que se llamaba Paula Negri, y fue la primera mujer que entendió que podía agarrar un diseño de Igor, ponérselo, y cuando Igor le fuera a cobrar, decirle, ¿cómo que me vas a cobrar si cuando yo me la ponga en esta película me van a ver en aquel momento tal vez 3 millones de personas? Y eso fue al principio de los años 20, cuando ni se hablaba. El gesto y la imagen era mucho más importante que lo que escribía un guionista porque era el cine silente. Entonces, eso ha pasado toda la vida. Entonces, gracias a Paula Negri, mucha gente ha vivido con ropa prestada. ¿Qué sucede? Tú, como creador, tienes que sacarle el partido y saber si puedes o no hacerlo. Y hay que tener mucho, yo creo que la culpa de lo que no funcione no la tienen los influenciadores, sino el sentido común del diseñador que decide prestarla o no. Eso es absolutamente cierto. Y no estoy hablando de amigos que se regalen una cosa, estoy hablando el influencer como figura importante, como pilar de todo lo que puede ser ahora mismo un diseño de mercadeo. Como no lo era antes, ahora sí lo es. Ahora sí lo es. Y así hay que considerarlo. ¿Dónde está el sentido común? En la persona que asesore al diseñador, porque no necesariamente si diseñas eres bueno en hacer negocios. Habitualmente suele ser todo lo contrario. Entonces, quien te asesora tiene que ser honesto. Tiene que estudiar quién es el influenciador. Tiene que estudiar cuál es el nicho de ese influencer. A dónde quiere llegar. Eso no es una cosa tan simple como que, no sé, como que llega... no voy a mencionar nada porque no quiero hacerlo, pero una influencer o un influencer, tú que eres el preppy, llegas, tocas a la puerta y porque me caes bien te lo presto y ya. Yo tengo que saber que tú vas a significar nada para este nicho. Si me interesa este nicho, no te lo presto a ti o no te la regalo a ti. Y ese es el lado del diseñador. Ellos son los que generan la costumbre, los que generan el hábito de me das la ropa y me la quedo, son ellos. No son en realidad los influenciadores. Los influencers están haciendo un trabajo, están prestando un servicio. Y definitivamente yo creo que es aplaudible. Cómo nadie se cuestiona mandarle un regalo a un director o a una directora de una gran publicación del mundo tradicional, de la prensa tradicional. O sea, ¿por qué cuestionárselo para un influencer y no para la directora de Vogue Nueva York? O sea, ¿por qué Anna Wintour sí, que además es multimillonaria, y la influencer Lolita X3, soy mona, no? Lolita tiene el mismo derecho a Anna Wintour. La diferencia está en que a Anna Wintour la van a ver 63 millones de personas y a Lolita 63. Entonces tienes que saber si te interesan los 63 de Lolita o los millones de Anna Wintour, que pueden no interesarte porque puedes pensar que las gafas y los vestiditos que se usa ella no los usan las señoras de menos ya de 63 años. Entonces ese es tu problema. O sea, un disclaimer, adoro a Anna Wintour, I love you. Pero I'm being real. Además ya no me va a entender. El punto es ese. Yo creo que la responsabilidad es de todas las personas que arman el universo nuevo, renovado, refrescado e impulsado por todo lo que hemos sido capaces de crecer en un año y medio de cosas raras, que ya la palabra pandemia me molesta, pero de cosas raras, como se llame, de introspección y de análisis y de estudio, y créeme que han cambiado muchas cosas. Y el papel del influenciador lo voy a seguir defendiendo. La mecánica de que se les preste o se les regalen cosas me parece loable. El sentido común tiene que estar en quien asesora al diseñador o a la marca y en la marca misma. Que yo creo que ahí también es importante recalcar, digamos, a la hora de tomar en cuenta cuál es el contenido de esta persona. Cierto Claro. que, o sea, desde el año pasado y por todo lo que sucedió, muchísimos han evolucionado en cuanto a su perspectiva. Algunos se han enfocado en modo a hablar de marcas latinas, otros he visto que han ido full por el skincare, otros se han convertido en deportistas. ¿Qué opinas, ya que hablamos de los diseñadores que necesitan evolucionar, qué opinas de los influencers como tal? ¿Sentís que para mantenerse vigentes tienen que hacer esto o tienen que apostar por ya lanzar su propia marca, como en su momento lo hizo Kiara, o por cuál es el futuro para ellos?
Yo creo que no hay una fórmula única, Juanjo. Cada cual es una realidad, cada cual es una experiencia y a partir de ahí vas a ver muchos ejemplos que no es justo a partir de ellos generalizar. Yo te puedo decir que eso es válido no solo para, o sea, para todo el mundo, igual que los creativos tienen absolutamente de manera creativa, tienen etapas en su vida. O sea, no se le puede pedir a Frank Capra que hubiera hecho la misma película cuando tenía 22 años a la que hizo al final de su carrera. Entonces, tampoco podemos pedirle a los influencers que empiezan con 17, 18, la mayoría de edad, whatever, 18 años, porque tienen un nicho importante o que después, a los 3 días, entendieron que ya no había que ser youtuber o que no había que ser instagrammer, sino que había que ser tiktoker. Entonces, hay muchas cosas que influencian, o sea, y pasó antes y pasa ahora, lo que ahora es mucho más acelerado. No sé, y hablaba yo hace un momento del cine silente, pero antes no hubo eso, y quien dictaba la moda era, no sé, María Taglioni para un escenario poniéndose un collar de perlas para bailar ballet y la gente decía, cuando se encarama en la punta, se va a ir para adelante. Y ella dijo, no, no me voy para adelante, sino que las perlas tienen que adecuarse a lo que dice mi cuello, porque mi cuello sin las perlas dice una cosa diferente. Y eso se lo dijo ella a su coreógrafo. Entonces en aquella época la veía la gente de su teatro. Y ella, sin saberlo, estaba revolucionando la moda porque años después, cuando se hablaba de Taglioni y los largos collares que usaron las flappers, se estaba haciendo la historia del vestuario sobre el escenario y se estaba haciendo la historia impresionante de lo que ha sido la vinculación entre moda, teatro y expresión artística. Entonces, eso es aplicable a los influencers porque no hay demérito ninguno en el trabajo que hacen. Ellos también pueden cambiar y cada cual va a tener su fórmula. Puede ser uno que se dé cuenta que le funciona más porque tiene un cuerpo maravilloso, o una muchacha que tiene un cuerpo maravilloso, dedicarse a hablar de skincare. Hay a quien le guste y descubra que le va mejor y se siente mejor y tiene algo que decir, desnudándose delante de la cámara. Y mira, ¿tú sabes qué? Perfecto, me parece maravilloso. Yo adoro los desnudos artísticos y los no artísticos los he consumido cuando era más joven. Entonces, yo no tengo ningún problema con eso. Igual aplaudo a quien cambia su nicho, a quien entiende que si quiere seguir por el mundo de la moda, tiene que tener claro cuál es el mensaje, tiene que tener claro cómo cambia el nicho con ella o con él, cómo puede hacerlo más amplio, porque igual tú puedes llegar a los 60 años y hacerle entender a la gente que hay un valor en lo que te ha hecho a ti quien eres. Y que hay un valor en el respeto que tú le tengas a la gente que ahora tienen 17, 18, 20, 25 y 35. Y que hay un trabajo que nos compete a todos, no importa la edad, porque estamos vivos hoy para garantizar el futuro de los que no han llegado. Y todo eso hay que expresarlo cambiando todos los días, transformándose, no es adaptándose. A mí el otro día me hablaban, ¿cómo Vogue se está adaptando al cambio? No, Vogue no se está adaptando, Vogue evoluciona. Igual que evoluciona la moda, igual que evoluciona todo en la vida. Entonces no es adaptarse a, es evolucionar con o ser parte del fenómeno evolutivo de la historia. Y eso es lo que debemos ser todos. Podríamos seguir hablando por horas y horas, pero estamos un toque cortos de tiempo y faltan algunas preguntas. Entonces, para recapitular, ¿cuáles son las claves de la innovación? Ya cuando hablemos de bueno, ahorita que estás diciendo, de Vogue que evoluciona, ¿cuáles serían esas claves para un diseñador, para un influencer que haga con su marca, una marca personal, para un fotógrafo, para una modelo? ¿Dónde está la clave de la evolución y cómo se logra realmente una evolución? La clave está en el mismo término, evolución. O sea, la primera clave es no quedarte estático. Lo primero es no creer que tienes la verdad absoluta y para siempre porque vas a tener que cambiar. Eso es lo primero. Lo segundo, estar muy abierto a lo que te rodea. No estás trabajando para ti solo, tú al final estás proveyendo un servicio, sea como sea estético, sea lo que sea, y por tanto tienes que estar al tanto de lo que demanda tu audiencia. Y lo tercero es no creerte jamás que llegaste al final. El día que te creas que llegaste al final, el día que te creas que hiciste el mejor diseño de la vida y que vas a cambiar la historia, ese día debes terminar tu carrera. Porque la realidad es que no tienes más nada que decir. Entonces, la clave es, primero, ser prácticos, tener un sentido práctico del trabajo que estás haciendo. Segundo, respetarte a ti mismo como creativo. Tercero, estar dispuesto a evolucionar. Y cuarto, siempre tener en cuenta que te debes al resto, no a ti mismo. Porque si no, vivirías solo en una isla como Robinson Crusoe y el tipo andaba en taparrabo y comía animalitos silvestres.
No sé si la organización nos deja hacer un par de preguntas. Si alguien tiene preguntas. Sí. Mira, yo, si te soy sincero, muy sincero, Karina, ¿no? Al final te voy a agradecer por tenerme aquí, pero ahora voy a responderte a la pregunta. Eh, yo creo que no es un tema de lo que le falte al diseño. Yo creo que el diseño de Costa Rica, como el diseño de muchos sitios en América Latina, está a la altura creativa de que puede estar en cualquier otra parte del mundo, cualquier persona. Yo te diría que hay una cosa que tenemos que empezar a quitarnos de la cabeza y es dejar de sectarizar. O sea, si yo te fuera a responder con lo que siento ahora mismo, esta pregunta, te diría, lo primero es, dejemos de hablar ya de diseño latinoamericano, dejemos de hablar de diseño centroamericano. Cuando hablamos en términos creativos, hablemos de diseño, porque somos parte de un mundo que ya es absolutamente global y no hay fronteras. Hace unos años atrás yo te hubiera respondido, el nivel creativo está alto y es injusto porque no hay manera de difundir la capacidad creativa. Ya eso no existe. O sea, como creativos yo creo que es para todos en el mundo la necesidad de seguir evolucionando, encontrar tus resortes expresivos y crear sinergia con la gente que los va a consumir. Donde sí está el problema es en los accesos a la cadena productiva y los accesos a los mecanismos de marketing y los accesos a los retailers de gran escala. Para eso sí estamos en desventaja porque se encuentran, no es que sea imposible, ojo, pero se encuentran más fácil en grandes capitales y en sitios donde la opción de mercado inmediato es mayor que en los países de América Latina, exceptuando, claro, grandes como por ejemplo México, que es un monstruo. Entonces, yo siempre me acuerdo de hace muchísimos años, esto no tenía que ver aparentemente con moda. Estábamos hablando en la música del lanzamiento de un disco de un artista que yo representaba y que había producido. El disco había ganado un Grammy, un artista de jazz, súper nicho, pensemos en él como se puede pensar en el trabajo de un diseñador X, que es trabajo puro de diseño. Y entonces resultaba que se vendía muy bien, en una época, era una era pre-digital, pre-redes y toda esa historia, se vendía muy bien en Nueva York, en Tokio y en París, pero sin embargo, y no hablo de América Latina, ¿no? Vamos a pensar que, por ejemplo, en España no se vendía, y el tipo era un pianista de jazz latino. Y se empezaron a preguntar, y los ejecutivos decían cómo es posible y qué podemos hacer y qué sé yo qué. Y yo les dije, mira, ustedes hay una cosa de la que no se han enterado y es que ustedes miran el macro mercado y los volúmenes, pero no miran lo que significan las ventas en un mercado específico. Y este tipo ha vendido ahora mismo en un país como Argentina, que como ellos mismos dicen, estoy en el culo del mundo, sin embargo ha vendido más que una cantante pop. Entonces el tema no es que esté Argentina en América Latina y que París esté allá, porque mira, tampoco ha vendido en Barcelona. El tema primero está en entender que el tipo es un genio, que hay capacidad de mercado para él en cualquier sitio y que en aquella época había que establecer mecanismos locales para venderlo a él. Ahora tenemos la opción y la posibilidad de que al menos la difusión, el trabajo de mercadeo inmediato, de mercadeo, macro mercadeo, se puede hacer de una manera menos complicada. ¿Dónde está el rollo? En los accesos a los mecanismos de acceso al retail. Y ahí sí es donde hay que trabajar, ahí sí estamos lamentablemente en desventaja y es responsabilidad de muchas cosas, como por ejemplo crear un mecanismo de marca país que ayude a exponer el talento de diseño de moda, como mismo hace para exponer las capacidades de la industria turística del país. Eso es importante y es una mecánica que puede funcionar. Si me permites, quiero ampliar con algo que en su momento habíamos conversado, que si bien como consorcio se tienen que lograr esos acuerdos, tanto de producción como comercialización, el diseñador nacional, al menos, y hablo por Costa Rica, tiene que trabajar en gran parte su plataforma de mercadeo y su plataforma de organización. O sea, caso real, y se los comento, hace 3 días un diseñador publicó una camisa y le pregunté, ¿vos lo diseñaste? Sí, me lo voy a desquitar.
Y me dijo, sí, yo lo diseñé. Y yo ni siquiera le pregunté cuánto cuesta, le dije, la quiero, te la compro, la quiero usar. Y me dijo, no puedo, es que la voy a usar en un evento. Y yo, ok, creo que hay una gran realidad cuando hablamos de diseño y es que, y ahora me regañaste pero dijiste que yo lo podía decir, y hay muchos diseñadores en la región que luchan con su ego. O sea, se meten a estudiar diseño de modas porque piensan que es una carrera divina, que es preciosa y que la van a pasar súper bien. Y romantizan tanto que piensan que crear una marca personal es hacer de todo arte, venderlo como arte y no dejar que nadie más. O sea, yo le decía a José, ¿cómo es posible? Yo siendo ese diseñador prefiero tener un cliente nuevo y hacerme yo otra camisa o cambiar mi look que negarle una prenda a una persona que me podría seguir comprando, que ni siquiera preguntó el precio. Yo nada más le dije, la quiero. Entonces yo creo que es un trabajo no solamente a nivel de consorcio, de industria, buscar esos lugares, sino también de formación de los mismos diseñadores. Sí, hay un punto que tienes y es el hecho de que tienen que entender, y yo lo decía cuando hablaba de que entre las claves está saber que te debes al resto, no a ti mismo. A mí me parece incomprensible que si vas a ganar un nuevo cliente y que si además es una persona que van a ver y qué sé yo, que tú digas no te la vendo porque la voy a usar yo en un evento. Digo, a menos que tú seas Paula Negri, que ya se murió hace 64 años. A lo mejor el tipo tuvo sus motivaciones, a lo mejor su novio o su novia estaba feliz con la camisa y quería exhibirla. A lo mejor es puntual, pero utilicemos la anécdota puntual para acentuar ese detalle de las claves. Y es que lo primero es que como creativo no estás para darte, no puedes ser un onanista del arte. No te masturbes con tu trabajo. Tu trabajo es para que lo vean. El placer tiene que ser para el resto, para el que te mira. Ahí es en la única parte en la vida donde es mucho más divertido que te vea un montón de gente que lo que estás haciendo. Que hacerlo en privado es cuando haces un trabajo creativo y un trabajo de arte. Entonces, obviamente, no seas un onanista creativo, sino que comparte el placer con el resto de la gente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Sí, no, yo creo que eso sí ha arrancado mucho y es bueno que estén los estudiantes aquí. O sea, usar las nuevas tecnologías ha facilitado muchas cosas. Usar las nuevas tecnologías, de hecho, amplifica muchísimo esto que hemos reiterado en el curso de la conversación, que es hacer un trabajo de nicho muy estrecho, a amplificar, digamos, las líneas estéticas y los valores estéticos de tu creación que le gustan a la gente para convertirlos en mercado, para mercadearlo. Yo creo que esa convergencia ya está pasando y creo que hacia a futuro, me dices cuál es mi opinión de lo que vendrá, creo que sí, que va a seguirse desarrollando, va a hacerse más sólido y definitivamente va a tener un resultado muy positivo para la mayoría. Hay una cosa que sí no se puede perder de vista y es que tanto los creadores como los productores tienen que tener sentido común y tienen que tener medidas justas de los volúmenes de producción en relación con los volúmenes de potencial de consumo, para que no haya excedentes, para que sea realmente una industria que funcione, donde en este caso no es que el menos sea más, sino que el más efectivo es más. Entonces yo creo que el lema y el moto profesional de quien está en este mundo debe ser justamente eso. El más efectivo es más, porque no necesariamente es que sea menos, sino que sea lo que está en la justa medida. Así yo lo veo, creo que es la única manera de salvarnos. Y en la medida en que no haya producciones excedentes, en la medida en que por producciones indiscriminadas utilicemos los recursos que no debemos utilizar, vamos a dejar de matar el planeta. Y insisto en esto porque me lo he propuesto como una tarea profesional yo también, y porque además creo que justamente Costa Rica es un país que ha sido bandera en todo lo que tenga que ver con sostenibilidad y los aplaudo por eso. Pueden ser ejemplos, son ejemplos en eso.
¿Alguna otra pregunta? Ves, yo creo que los intimidaste a todos. Los que están aburridísimos, deben haber dormidos. Está Eh, bien. bueno, sin más que decir, no sé si quieres dar algún cierre. No, sí, el cierre que toca es gracias a ustedes por tenerme aquí, gracias por seguirme invitando. Karina, eh, muchísimas gracias por contar conmigo, Nane, todos, la organización. Aquí me tienen siempre. Cada paso, cada iniciativa, cada momentum que ayude a la moda en un país, para mí es importante y siempre voy a estar. A mí los créditos me sobran. El único crédito que me importa es el trabajo que se hace por la moda de un país, lo dé quien lo dé y lo sacrifique quien lo sacrifique. Siempre van a tener mi apoyo porque lo que importa es la moda costarricense, los diseñadores costarricenses y los consumidores costarricenses en este caso. Así que gracias por darme la oportunidad de seguir siendo parte de ustedes.